Perashat Yitro. Esta semana se conoce con el nombre de Yitro, y eso fue un gran hecho y importancia a Yitro, porque en la Perashá que está su nombre fue Matan Torah. Nosotros le llamamos esto Matan Torah, cuando nos dio la Torah. Y eso es algo que vamos a discutir un poco para ver la profundidad de la Torah y de las cosas que estaban pasando. Aquí recibimos los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos tienen un problema, porque son los que tengan problemas. En sí mismos no tienen problema ninguno, pero tenemos algo que nosotros no entendemos. Nosotros no entendemos por qué esto se llama Matan Torah. Si de acuerdo a lo que sabemos, Matan Torah, como dijimos, significa recibir la Torah. Eso no fue en ese día. Ese día escuchamos los mandamientos. Y no solo que eran 10, sino que de todos los 10 escuchamos solamente uno. Hay algunos que opinan que son 2, el primero y el segundo, pero la halajá pareciera ser que se refiere que a uno solo escuchamos. El resto no escuchó nada, por la cantidad de santidad que había. De hecho, muchas veces cuando nosotros nos acercamos a las cosas muy, muy santas, nos dormimos. Hay una anécdota que estaba el Arizal, que era la persona que se conectaba con Eliyahu Naví hace 500 años, 550 puede ser. Lo que pasó con él fue que él daba clases de Kabbalah. Y vino a una clase su consuegro, que era ni más ni menos que el Bey Yosef, Maram Yosef Karo. Y él fue a escucharlo, y a los 2 minutos que estaba escuchando, se durmió. Terminó de hablar a Arizal, despertó. Bueno, entonces vino Arizal y le dijo a él lo siguiente, le fue a decir: perdóname que me dormí, no sé qué me pasó, no me pasaba esto nunca. Y le dijo Arizal: no te preocupes, dijo, no todas las personas son aptas para estudiar santidad. Tú eres una persona muy santa, pero tu alma no está hecha para recibir información sobre las cosas profundas de la Torah. Por lo cual se duermen. Y ahí pasó lo mismo. Ahí pasó en Matan Torah, que escucharon la primera, y después lo que pasó fue que eso fue lo que y después de eso se durmieron por la cantidad de santidad que tenían. De hecho, mire lo que está escrito aquí en la primera. La primera dice Anoji, yo. Está hablando sobre el mismo. Anoji Hashem Elokeja, yo soy el Dios. La palabra Elokeja aquí está es la palabra que se refiere a la divinidad. Y la divinidad, y el Shem es la divinidad en sí misma, el Shem Havaya. Entonces Dios dice Ani, yo, Hashem Elokeja, el nombre de la santidad, Asher Otsieteja, el que te saqué de la tierra de Egipto, de Misraim, mi Beit Avadim, de cuando eran esclavos. Pero Yeleja Elohim Acherim Ad Panav. ¿Qué significa esto? Que no podrás tener frente a ti idolatría. Cualquier cosa que se le puede decir que tenga algún tipo de algo que no es natural, sobrenatural,
conectarse con eso, pedirlo con eso, que esté esa cosa, eso es un pecado tremendo. De hecho, sigue diciendo que no vas a hacer ídolos, peces, y tampoco fotos, etcétera. Y aquí, entonces, ¿cuál fue el primero? El primero fue la revelación de que el que nos sacó de Egipto fue el nombre de Abayá. Y eso también requiere comprensión, porque el nombre Abayá, es una forma, es la vestimenta de Hashem mismo para poder revelarse. Pues si uno no tiene un buen vestido, por ejemplo, para ir a una fiesta, uno no puede ir a la fiesta porque no va a tener cómo comunicarse con la gente, porque la persona no le va a gustar que vean que su ropa no es digna. Todo lo que nosotros en este mundo se nos revela a través de, nosotros decimos, eso se llaman gilui, eso son a través de palabras o lo que yo veo, son cosas con las cuales se revela todo. Aquí se nos reveló de que Hashem es la fuerza creadora completa. Yo ya he hablado sobre esto, pero para que recordarlo, lo que dice, como está escrito al principio de la Torá, que dice cuando Hashem creó el mundo, Bereshit bara Hashem et Elohim. Y aquí es donde se dice, se creó el Elohim. El Elohim es una fuerza que pertenece a Hashem, que esa fuerza lo que va a hacer es conducir el nacimiento, digamos, de esta manera, de toda esta realidad en la que vivimos. Pero eso no viene a decirnos que Hashem no estaba participando en esta situación, porque toda la fuerza y toda la interioridad que tiene el nombre de Elohim, eso es producto del nombre de Hashem Yud Kei Vav Kei. Pero se nos revela ese nombre para poder comunicarnos directamente con él. Y eso es una gran diferencia que hay entre cuando uno reza, uno debe rezarle al nombre de el Shema Vayá, Yud Kei Vav Kei. Y a él nosotros nos inclinamos, porque está escrito más adelante, Otota Abodo. Te dice, este nombre es el que tú vas a servir. Nosotros servimos a Hashem. ¿Y cómo lo servimos? Porque nosotros, a través de que cumplimos con sus leyes, Él nos entregó sus leyes porque ahí también es una forma de revelación de Hashem. Es como muchas veces hemos comentado, de que un rey se revela a través de sus leyes. Lo mismo Hashem. Además de la revelación de su nombre, está la revelación de las leyes que Hashem nos dio. Y todo lo que hay en este mundo es la Torá, es simplemente la Torá. Entonces aquí lo que pasa es que se nos está revelando eso. Y nos está diciendo otra cosa, no solo que el Shema Vayá es la cosa que dentro de él está, es la vestimenta del infinito, no sé si es correcta la palabra infinito, pero de lo que nosotros le llamamos Ein Sof, que no tiene nombre, sino que se está hablando a través de lo que de contradicción, digamos. Ein Sof, el que no tiene límites, y ese que no tiene límites se vistió en el Shem, en el nombre de Shem Yud Kei Vav Kei, y eso es lo que nosotros servimos, como dijimos antes. Y de aquí, que sigue, como dijimos, fue el que te sacó de Egipto. Este fue el nombre que te sacó de Egipto. Y no vayas a pensar que fue el nombre
Elohim, aunque aparece el nombre Elohim, es lo mismo como empieza el Bereshit. Recordemos, hace un minuto lo recordamos, que Hashem Barat Elohim. Fue Hashem el que hizo esta revelación que se llama Elohim también, y está conectado en todas las leyes que te puede imaginar con respecto a lo que se llama la Teva. La Teva es la naturaleza. Aquí hay una creación que tiene dos aspectos. Un aspecto es lo que uno ve y otro aspecto es lo que hay dentro de lo que uno ve. Y eso se llama la exterioridad con la cual se revela la cosa que estaba dentro. Y en esto nos está diciendo que este mismo Hashem fue el que nos sacó de Egipto. ¿Para qué? Nos sacó de Egipto para que Hashem se revelara, el nombre de Hashem se revelara en el mundo. Y viniera el tikkun, lo que nosotros estamos buscando, de construir este mundo tal como se fue moviendo el tiempo y lo que fue pasando cada vez fue echándose a perder más. Por lo cual ya en Egipto ya estaba al borde de la destrucción del mundo completo, hasta que Hashem le dio orden a Moshe Rabbeinu de sacarnos de Egipto para poder crear a través de Am Israel, poder crear la nueva realidad del mundo, que es la realidad divina. Pero ya con las cosas que pasaron y que no pasó lo que se quería hacer, el mundo se volvió a revolver entre el bien y el mal, que es desde el pecado, eso viene del pecado del primer hombre. Entonces, de aquí vemos que lo que sigue dice, yo soy el que te sacó de Egipto, de la tierra de Israel, y no tendrás Elohim Ajerim, Alpana, y no vas a tener cerca tuyo idolatrías y todo lo que dijimos. Entonces, ¿por qué tenemos que entender eso? ¿Cómo podemos entender eso? Podemos entender eso de la siguiente manera, que ahora se nos presentó la opción, con esto, solamente con el principio, la opción de algo que es fuera de la teva, está fuera de la teva, significa de la naturaleza. Y los que estudian la naturaleza, usando los términos que se usan hoy en día, son las universidades y todo el conocimiento que ellos le llaman universal. Eso lo llaman ellos son las leyes de la naturaleza, y eso es lo que se le llama Teva, que hay un señor que lo maneja, que se llama Elohim, pero ese señor Elohim está haciendo todo con respecto a la voluntad de Hashem, porque Hashem hizo ahí, nuevamente repito, hizo un vestimento para revelar la parte que maneja la naturaleza, lo natural. Ahora, en nuestro tiempo se han revelado muchas cosas interesantes, porque nos enseñaron, las Naciones Unidas dijeron lo siguiente, dijeron que quién es el Dios de la naturaleza, y quiénes son los que manejamos esto, son los científicos, y etcétera, que se pueden imaginar, que se puede agregar. Y eso es algo que es absolutamente una negación del milagro. Porque la diferencia entre el Hashem y Elohim es que Elohim crea cosas de acuerdo a las leyes naturales. En cambio, el Shem Havaya crea situaciones o realidad que tienen absolutamente ninguna posibilidad de hacerse con las fuerzas de la Teva. Y eso se los voy a demostrar con un ejemplo. Pueden ser muchos, hay cientos de ejemplos para eso. El asunto aquí es el siguiente, que la probabilidad, por ejemplo, lo que dice la ciencia, dicen que todo esto que se creó en la naturaleza, la creó
ella, que significa, con las leyes naturales significa con la fuerza de Elohim, ellos usaron, eso es la creación del hombre. El hombre viene de un proceso de Big Bang, en el cual en algún minuto se dieron condiciones, y esas condiciones fueron haciendo una evolución, un tipo de cambio, hasta que se llegó a que apareciera el hombre, que su principio es el mono. Bueno, es una cosa ridícula y absurda, porque nadie la ha visto, pero lo más ridículo que hay en esto es que si nosotros usamos la matemática, que la matemática es simplemente un lenguaje, usamos este lenguaje que se llama matemática para entender esto que se está diciendo, si es verdad o no. Bueno, uno simplemente lo que hace es conocer cuál es la probabilidad de que haya habido esta evolución hasta que lleguemos a este mundo donde estamos. No solo hombres, sino todo lo que hay en este mundo. Y la probabilidad de esto es 0. Es un número tan chico que no tiene sentido pensar que podría haber una acción, porque la naturaleza tiene rangos en los cuales podría hacer cosas de muy poca probabilidad, pero todo lo que pasa en la naturaleza pasa por probabilidades que tienen más que números más grandes, no 0 o casi 0. Entonces, ¿qué nos prueba esto? Esto nos prueba una cosa fabulosa, de que la realidad es un milagro. Y ese milagro es justo lo contrario de todo lo que el mundo ha enseñado al mundo en los últimos 500 años. Y ellos han ido moviendo la realidad hasta que llegamos a esta realidad de nosotros, donde ellos ya tienen hecho algo que le llaman inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial que ellos tienen es simplemente tratando de mostrar que ellos pueden hacer cosas mejores que lo que puede hacer Hashem. Por lo cual, porque la realidad más grande, la cosa más grande que ha hecho Hashem, fuera de los milagros que están outside, fuera de nosotros, esto es el hombre. El hombre es una cosa asombrosa lo que es el hombre. En cambio, ellos quieren decir que no, que eso se puede hacer. ¿Cómo lo hago? Lo hago yo con robots y con programas de algoritmos que pueden desarrollar. Pero eso no es verdad. Ellos no pueden hacer nada nuevo en este mundo. Lo que pueden hacer es pegar cosas. Cuando se llegara a crear algo nuevo, eso ya es un milagro. Y en eso vivimos. Entonces la lucha que hay aquí, que estamos viviendo nosotros, es la lucha entre el mundo natural contra el mundo milagroso. Y esa pelea fue la misma pelea que tuvo Nimrod. ¿Recuerdan que Nimrod, que era el ¿cómo se llama? El emperador, podría decirse, o rey también, de Babilonia, con la famosa Torre de Babel. Eso es lo que sostenía él, que el mundo es igual como lo sostienen hoy en día, igualito, y puede ser incluso hasta mejor. En Egipto, por ejemplo, el desarrollo de la naturaleza que tenían era más grande que la que hay hoy en día. Nadie puede saber cómo hicieron lo que hicieron, pero eso es lo mínimo. Hay cosas más asombrosas que se hicieron. Por ejemplo, que había un sistema de especie de radar, digámoslo de esta manera, que podía saber quién pasó por una puerta y quién no pasó por una puerta. Alguien entró o alguien salió. En cada puerta, ellos tenían control de los límites de Egipto, absolutamente, donde nadie podía pasar. ¿Y qué pasó con esto? ¿Y cómo se hizo esto? Esto se hizo de la siguiente manera. Eso se hizo porque tuvieron la opción de entrenar animales. Es decir, los animales, cuando estaban en una entrada o salida, el animal controlaba y mandaba información a las distintas
estaciones con las cuales estaba conectada, y de ahí le llegaba a los que mandaban ahí en Egipto. Les decían, mira, esto es lo que está pasando. Entonces, y esa interacción era interacción, para poder entenderlo, voy a decir lo siguiente, a través de campos magnéticos, a través de campos magnéticos, que el hombre es un campo magnético, y así se fueron pasando cosas hasta que pudieron, tan avanzados que ya podían mandar mensajes entre ellos para poder revelar lo que está pasando en cada lugar. De hecho, por ejemplo, fíjense una cosa asombrosa de la naturaleza, pero eso es natural, ¿eh? Para que sepan, todo eso es naturaleza. Ellos lo que podían hacer era usar estos métodos para poder dominar todo Egipto, y eso es lo mismo que vivimos hoy en día. Con esas cámaras que están poniendo, están haciendo redes. Pero todas esas redes son hechas a través del hombre y no a través de animales. Los animales, incluso cualquier animal estaba transmitiendo información y la usaban esa información para poder controlar todo. Y eso, fíjense lo siguiente, fíjense que eso es lo que ellos no han podido hacer. Ese Misraim con nosotros. Los sistemas de inteligencia artificial no funcionan. Las cosas para pillar a la gente no funcionan. Y esto es una lucha. Es una lucha enorme. Nosotros tenemos en el judaísmo que todo es un milagro. Y la salida de Egipto fue el milagro más grande. ¿Por qué? Porque con la salida de Egipto se rompieron todas estas cosas que pasaban entre los animales, esto los pasaban, los insectos, todo pasaban esta información. Y eso fue destrozado por Hashem. Eso es un milagro enorme. Pero fíjense lo siguiente, los bosques tienen, a través de las raíces y de las enzimas que están debajo en la tierra, tiene absolutamente comprobado que se mandan información y hablan entre ellos. Eso es lo mismo que tenían, la forma que tenían ellos de controlar el mundo. Los egipcios no eran muchos para ser un imperio tan grande. Recuérdense que después que pasaron el mar, dijeron que murieron todos los egipcios. ¿Cuántos egipcios podrían haber entrado ahí? ¿Cuántos? Más de 2 millones, difícil creerlo, porque eso era más o menos, salieron muchos menos, porque eran 600.000, yo creo, si no me equivoco, también. Los que se metieron, y el resto, y ahí está escrito en la Torá, murieron todos los egipcios murieron, y el egipcio cayó de otro. Entonces aquí lo que se nos está dando en la Torá, se nos está dando en este momento, en esta perashá, se nos está dando estas las reglas para manejarse en esta nueva realidad, una realidad que está más arriba de la naturaleza. Pero hay un asunto. El asunto es que fueron aquí 10, y nosotros llamamos a estos 10, lo llamamos Matan Torah, el que se dio la Torah, pero son un problema enorme. Esos 10 mandamientos son de la Torah, un pedacito, no son una cosa tan... Aquí hay 613 leyes, y ahí nosotros recibimos solamente 10. ¿Cómo es que Jesús recibió? Si no, nosotros recibimos las tablas de la ley, también además mismas las recibió Moshe Rabbeinu. Nosotros no recibimos Moshe, y nosotros recibimos una versión de la Torá que era para el árbol del bien y el mal, no para el árbol del bien, que es el Eshaim. No recibimos esa Torá, esa la recibió Moshe. Y dicen, hay algunos que explican que esta Torá, habían tablas con esa Torá, y esa Torá que recibió Moshe ya estaban listas en el día que fueron las horas de Virot.
Y la pregunta es, ¿por qué no se dio? Porque en ese día el Erev Rav, que me hablaba mucho de ellos se la arreglaron, querían subir al monte. ¿Y para qué se querían subir al monte? Aquí dice la Torá, dice por una razón, dice porque querían ver lo que estaba pasando arriba. Y aquí le dijo Moshe, a Moshe, Lech red, anda y baja, y diles que no pueden subir. Lech red, es lo mismo que dice Lech red en el pecado del ¿cómo se llama? del pecado del becerro. Y ahí, y aquí de las mismas palabras, que dice que el nivel de lo que pecaron era muy alto. Pecaron las cosas más altas que pueden haber. Y eso que hicieron de pecar en las cosas más altas que puede haber, porque así será la Torá, eso consistió en que ellos no creyeron en el nombre de Hashem, porque ellos no lograron creer nunca. Ese era el error, porque la fuerza que sacó al Erev Rav de Egipto era la fuerza, para ellos era la fuerza del toro, y el toro representa para ellos el Elohim. En cambio nosotros no tenemos ídolo, nos sacó la palabra Hashem. Y entonces esto fue lo que pasó ahí, y por eso ellos, el Erev Rav, no escucharon ninguna. Nosotros escuchamos o una o dos mandamientos, ellos no escucharon ninguna y se durmieron. No pudieron ser capaces de recibir la fuerza de la Torá. La fuerza significa el enorme conocimiento que tú recibes. Y ese enorme conocimiento que tú recibes, ese es el que maneja tu vida. Y eso ellos no lograron agarrarlo. ¿Por qué? Porque los keilim de ellos, las tiestas de ellos estaban quebradas. En cambio Israel salió como debía salir, y además con los 49 días ellos lograron pasar y transformarse en milagrosos. Y de hecho ellos no iban a morir de los que estaban ahí, pero finalmente volvió la muerte con el becerro de oro. Y aquí este día no se entregaron las tablas. Esa fue la razón. Y aquí les voy a decir un detalle más sobre esto. Esto de las tablas, pero hay un problema, porque nosotros a este día le llamamos Matan Torah, el día que se dio, pero no es cierto. Eso no es cierto, se nos dio el día en Yom Kippur, muchos meses después. Aquí el asunto es que Rashi dice que la primera palabra, el primer mandamiento incluye a todos los otros 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, los 10 mandamientos juntos, ellos codifican los 613 mandamientos. Entonces, ¿qué pasó? Que como escuchamos el primero, escuchamos la codificación de toda la Torá completita, y eso es lo que recibimos. No es que no recibimos nada, recibimos el código de todo este mundo en el cual vivimos. Y de ahí para abajo, lo que va a pasar va a ser durante todo el año, lo que estudiamos de Torah, los cinco libros, eso ahí nos van a mostrar cómo se decodificó la Torah, que está codificada solamente en el primer libro, en el primer versículo de los 10 mandamientos. Y Besat Hashem, aquí estamos en un nivel muy bajo en este mundo. Pues la razón es porque se va a terminar esto. Esto se va a terminar y Hashem nos va a redimir como se debe redimir. Y nos va a redimir con la opción final de limpiarnos nuestras herramientas para poder meternos a Hashem adentro de nosotros. Y esta vestimenta es una vestimenta muy importante, por la sincera razón, porque así podemos recibir la luz que se nos va a dar. Y los que no lograron llegar a este punto con los Keilim sin daño, esos van a morir y van a resucitar después que durante el tiempo que se fue la Neshama, allá la Neshama se les tuvieron que hacer arreglitos espirituales para que funcionen.
Y los que no tienen Keilim, no tienen opción de Keilim, porque ellos vinieron por la fuerza del mal que llegó al mundo con el nacimiento de Adán Rishon, que eso se llaman, tienen nombre, se llaman Erev Rav. La mayoría del Erev Rav, esto que nunca en toda la historia han logrado alcanzar algún nivel, todos esos van a morir por la falta de luz. La luz divina, tal como la luz divina que mató a los que no pudieron salir de Egipto en la Macá, ¿cómo se llama? Cuando se hizo de noche, de la oscuridad, la Macá de la oscuridad, ahí murieron. Y eso es lo que va a venir. Y el resto va a resucitar. Porque hay partes que dicen que van a resucitar también. Se habla del Erev Rav, no del Erev Rav, de los que murieron. Algunos van a volver en Tikkun y otros se quedaron ahí. Shabbat Shalom o Mevorach.